Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Vale más tener confianza y luchar por algo mejor. Trabajar con fe y esperanza por lograr un mundo de amor. El trabajo nace con la persona, va grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como el amigo más fiel. Muchísimas gracias por estar de nueva cuenta con nosotros, con su programa Fuego Cruzado, en MXN Radio y Televisión. Usted sabe que está disponible en YouTube este canal, accediendo así como MXN Televisión o como Lili Arellano. Si le da usted un clic, puede quedar suscrito y entonces recibir mediante una alarma todos los programas que pues están ahí en este espacio, que fíjese que ha servido de mucho porque de alguna manera amplía el criterio de quienes por una o mil razones no nos encontramos otra vez en cadena nacional y en las televisoras abiertas. Y el por qué usted lo sabe muy bien, lo sabe mejor que yo inclusive. Y vamos a continuar, si nos lo permite, pues con el abogado José Juan Chilón. ¿Cómo estás? Bien, muy contento. Gracias. Contentísimo, ¿verdad? Trabajando. Y yo más, porque nos quedamos con este espacio de Con la Ley en la Mano, que me parece que nunca vamos a terminar, por lo menos durante los próximos años, de hablar de tantas violaciones a la ley, de tantas situaciones en las cuales pues se cumple el dicho de no me vengan con que la ley es la ley, ¿verdad? O ahora sí vamos a actuar con la ley cuando antes hacían lo que querían y por lo tanto si lo hacían los de antes, pues ¿por qué no lo voy a hacer ahora yo? En fin, todo esto que lejos de acercarnos al Estado de Derecho nos aleja cada vez más y nos pone en una situación de indefensión a la gran mayoría. Y dentro de esta indefensión, fíjate que me llama mucho la atención la situación de la clase trabajadora, las violaciones a la ley laboral. Hablábamos al final del último programa de esto que es todas las seguridades que nos brinda el IMSS con relación al Infonavit, en fin, el hecho de que antes el IMSS trabajara por una salud integral, no solamente por ver que no te doliera la cabeza o tuvieras diarrea, ¿no? Porque otras enfermedades ya creo que ya ni curan. Pero se ha ido perdiendo todo, fíjate. Veo que se puja, ¿no?, por un incremento al salario mínimo, cuando lo que debiéramos tener es un poder adquisitivo que nos permitiera que ese salario realmente significara un beneficio. Y no lo es. Y de esto, bueno, pues sí vamos a hablar del siglo pasado, pero también vamos a hablar de cuando el salario mínimo era de 16 pesos. Yo llegué a ganar 16 pesos, pero el camión me costaba 25 centavos, el trolebús 35, ya el camión de lujo era de 40 centavos. Los peceros se llamaron así porque eran de a peso. Te daban 3 tacos de canasta por 1 peso, no 10 pesos un taco. Los plátanos, las mandarinas, te costaban 60, 70 centavos el kilo. Y eso, si ya los conseguías viejitos, eran más baratos. El kilo de retazo con hueso costaba entre 4.50 y 6 pesos. Las sierras eran de este tamaño y te costaba 4 pesos el kilo. O sea, claro, con una sierra comía toda una familia. Sin problemas. Sin problemas. Las tortillas, 90 centavos. El bolillo, 10 centavos. Claro. O sea, eran unas bolsas de pan, así, en las colonias populares, pero unas bolsotas así de pan. El pan de dulce costaba 20 centavos. Lo que era, así, las reinas, estos medio pastelitos así que vienen encremados y todo eso, creo que costaban 35, ¿no? Los enjambres de nuez costaban 35 centavos y eran chocolates para los ricos. Ya se me antojó. Ajá. Entonces el salario te rendía,
Es correcto. Te rendía suficiente. Era suficiente. Bueno, un obrero especializado ganaba lo suficiente para tener hasta su cochecito para ir los domingos a Chapultepec, claro, o a las a esta zona donde están cataratas y todo eso, aquí en la parte alta. En fin, había dinero, no de sobra suficiente. Teníamos pobreza, pero no esta miseria, porque la gente era pobre, pero tenía para su autoconsumo, su chile, su jitomate, su frijol, su maíz, y ahora no hay ni para eso. O sea, es una pobreza absoluta. Don Fidel Velázquez tenía en sus manos un poder importante y sabía cómo hacer uso de él. No era capaz de llevar a la clase trabajadora a una huelga inútil, a movimientos Pero hoy yo veo a los sindicatos adormilados. O sea, ni pelean por un poder adquisitivo mejor, ni pelean por la matanza que hay de trabajadores. Y bueno, ¿qué me dices aquí? A donde el Hard Rock parece ya el hotel maldito, ¿no? Cada rato son albañiles o si no, gente que trabaja ahí en la limpieza. Encontramos fosas clandestinas y yo no veo a los sindicatos exigiéndole a la autoridad ni el mayor poder adquisitivo, ni están metidos en este pacto en el que pudieran ser, ahora para la inflación, en el que pudieran ser supervisores de este absurdo cumplimiento, en donde exigieran no es posible que abran las fronteras sin sanidad, sin nada, y a toda la clase trabajadora que ya no tenemos ni siquiera un servicio de salud correcto, nos hundan de esta manera. Yo veo a los sindicatos muy tranquilos, a las centrales obreras, a la CROC, a la CTM, a los independientes, agachados, agachados. Hay una razón, Lilia. Creo que haces un análisis completo de la historia de los derechos laborales de nuestro país desde 1936, cuando se creó la Ley Federal del Trabajo. Creo que es importante no olvidar el origen de estos derechos laborales que se han perdido o que se han violentado. Y esta falta de lucha de liderazgo que hoy es una realidad que mencionas, a la luz de varias reformas laborales que se impulsaron por parte de los patrones y empresarios que sí pudieron financiar a diputados federales y que fueron colocados en el Poder Legislativo para legislar a favor del capital. No hay que olvidar que el procedimiento, el crecimiento económico depende del capital y la mano de obra. Entonces, cuando tú permites que a los órganos donde se reforma la ley lleguen personas comprometidas con un grupo específico económicamente hablando, pues la reforma viene totalmente a favor de ese sector económico. Los últimos años los liderazgos se han perdido, claro, se perdieron desde que entró la reforma laboral, porque en esa reforma laboral se creó una figura que se llama pagadora o intermediaria. Y esa reforma intermediaria, esa pagadora, esa figura jurídica de intermediación, suplantó la función de los representantes de los obreros, de los sindicatos. Esa es la realidad. Entra una pagadora. ¿Por qué los líderes sindicales no protestaron? Bueno, eso habría que revisar por qué no. ¿Tienen curules? Pero la ley, hay que revisar por qué. Porque la ley, cuando se aprobó la Ley Federal del Trabajo y se creó esta figura de intermediación, tenía como objetivo especializar un área de subcontratación laboral en donde se supone descargaba la presión que tenían los empleadores y patrones en una figura de intermediación que era la que resolvía problemas de subcontratación entre sindicatos, trabajadores y el patrón o el último que recibía el servicio. Y entonces surgieron las famosas pagadoras. Estas pagadoras que cumplieron una función, entre comillas, dar un servicio administrativo a los patrones reales para ser más eficiente la relación obrero-patronal. ¿Qué sucedió? Que en automático se perdió el liderazgo sindical dentro de las fuentes de empleo porque la pagadora suplantaba prácticamente a los sindicatos, literal, y suplantaba al patrón también. Incluso tú ibas a demandar a un patrón a la Junta de Conciliación o a la Procuraduría para una queja y te aparecía alguien que decía yo soy el patrón de estos obreros, con el registro patronal de una empresa que era una subcontratista. Esta reforma laboral que se aprobó y que dio vida a estas pagadoras, sí, pero si tú demuestras que el lugar en donde tú estás trabajando, ese patrón es solidario. Sí, echó por tierra liderazgos y por supuesto que la ley permitía esa intermediación. Es decir,
Si yo demando, el artículo 10 de la Ley Federal del Trabajo dice, patrón es la persona física o moral que utilice los servicios de uno o varios trabajadores. Y luego dice, si el trabajador conforme a lo pactado o a la costumbre utiliza los servicios de otros trabajadores, el patrón de Eso fíjate que lo respaldó mucho el tal Isaías, pero el de la CROC. No solo él, todos los sindicatos, porque la Ley Federal del Trabajo permitió esa figura de intermediación. Pero, ahora, pero mira, Chino, ¿qué está pasando con la reforma laboral ¿quién creó actual? la reforma al trabajo? Hombres, hombres, claro, ¿verdad? Los mismos diputados y senadores. Bueno, y ante ellos tendrían que haber ido los diputados, haber amenazado con una huelga, esto no nos lo acomodan, y si esta gente lo que quiere es la contratación de una empresa global para ahorrarse todo el personal que tiene que hacer, eso es lo que no se debe permitir. Exacto, si tú lo que te quieres es permitir que un solo grupo tenga, por ejemplo, todos los programas en cómputo para abaratarte tus costos para el pago de nómina y todo eso, me parece muy bien, pero ni te va a suplantar ni esto. Y entonces, ¿en dónde estaban los sindicatos? ¿En dónde están los sindicatos? Vuelvo a lo mismo, que no se quejan ahora de que sus trabajadores están siendo amenazados por el narco. Cierto, porque la misma reforma, Lilia, provocó que los sindicatos fueran literalmente expulsados de las fuentes de empleo. Ahora resulta que el mal era un mal necesario. Ahora resulta que los sindicatos, a los cuales descalificaron siempre como corruptos, retrógradas y abusivos, ahora son necesarios en las fuentes de empleo, porque lo que suplantó al sindicalismo fue la delincuencia organizada. Ahora resulta que llegan a las fuentes de empleo a ejecutar trabajadores porque no hay una autoridad de por medio, ni una organización firme, fuerte, que defienda a la clase trabajadora. No hay movimientos, no hay huelgas, no hay manifestaciones, no hay marchas, porque ahora marchar en la calle es un delito y te encarcelan por eso. Vaya, una serie de reformas que se los debemos agradecer a los partidos que han estado en la legislatura. ¿Y aquí a qué clase de diputados o personas eligieron para que estén en el poder el tal legislativo? Isaías tiene la cola tan larga. Ahora, y todos estos líderes de los sindicatos tenían la cola tan larga. Seguimos pegándole a esa clase obrera que hoy estamos descalificando porque no está defendiendo a su clase trabajadora. Y ojo, le seguimos pegando a esos liderazgos que en su momento fueron los que lucharon por esa clase obrera y que lograron que hubiera una ley federal del trabajo que estableciera derechos fundamentales que hoy son derechos humanos y laborales. ¿Qué ha pasado con ello? Han perdido espacios políticos, fueron replegados prácticamente en materia electoral y política y fueron suplantados por personas que fueron afines a los intereses del capital del sector empresarial. Y hubo una reforma laboral prácticamente a favor de la clase empresarial que implementó esta pagadora intermediaria entre el patrón y el trabajador. De manera tal que cuando tú colocas un muro entre el liderazgo de los trabajadores que defendía derechos laborales y el patrón, entonces el sindicalismo tuvo que sujetarse a la reforma laboral, so pena de perder el registro sindical, y así estamos ahorita. Esta reforma laboral que está implementándose, que es nuevecita, que no tiene más que un año que se implementó en Quintana Roo, por ejemplo, ya dio como resultados que los juzgados laborales estén saturados. Te están radicando citas, te decía el programa anterior, para marzo del próximo año. Una cita para una demanda, para un juicio, para un procedimiento contra un empleador que violó los derechos de un trabajador. Los centros federales de conciliación federal y estatal están saturados. Ahora no resuelven, no concilian. Se salva la Procuraduría de Defensa del Trabajo, tengo que reconocerlo, que están luchando ahí, porque todavía la Ley Federal del Trabajo lo permite, de acuerdo con el 580, que esta autoridad pueda conciliar todavía. Entonces, no, yo creo que descalificar de facto la lucha obrera en su momento, que fue prácticamente detenida con la reforma laboral anterior y luego ahora intentan prácticamente desaparecerla, porque con esta nueva ley ya te permite tener en una fuente de empleo 3 o 4 sindicatos, lo cual va a provocar seguramente choques entre los trabajadores para pulverizar el liderazgo sindical. Entonces, ¿cómo encabezar una lucha, una manifestación, una defensa de una fuente de empleo de los trabajadores si está pulverizado el liderazgo? Entonces, esa es la realidad que la misma ley provoca. El origen de muchos problemas de nuestra sociedad está en la ley que publican los diputados o senadores. ¿Cómo aplican esa ley? Y en la autoridad que es corrupta. Ahí está el caso de un trabajador. Que volteemos a ver a quienes estamos seleccionando como diputados. Si seguimos seleccionando a todos estos ignorantes, o pagados, o dispuestos a lo que sea, porque yo he sostenido muchas veces, no nos hace daño un taquero en la Cámara de Diputados, No, pues porque además, hay independientemente millones de su oficio, de taqueros. pues es un derecho.
lo que nos hace daño es que ese taquero nos se pare en la tribuna y pelee un subsidio para las tortillas y hable de que este país vive del taco. El problema es que desde que ese es el problema. Lilia, el problema no es tener una sexoservidora desde que se y que diga yo soy piruja. Lilia, ¿y qué? Desde que se prostituyó el tema electoral, desde que para ser candidatos te están cobrando 3 millones de pesos para hacerte una promoción o para participar en un proceso electoral, o te piden unos 5 millones para una candidatura, desde que el proceso electoral ya está viciado de origen y el tema es económico, estimada, difícilmente una lucha social justa llegará a una candidatura y menos a la curul, porque le va a costar a esa persona y al grupo que lo impulsa. Y no luego, es cash, si no participas en la campaña. Dan dinero para la campaña. No te dan nada, los partidos no te dan nada. Por eso, con quien tú hagas un trato, de una u otra forma. Si tú, hay 3, 4 empresarios que te financian si el gobierno en turno, cuando llegas, ellos te van a pedir hay obligaciones con los que te financian. Y te voy a decir algo, es absurdo que hoy en día, y tengo que decirlo, es absurdo que hoy en día se cuarte la libertad de financiamiento a los aspirantes y candidatos. Te voy a decir por qué creo que está mal. Porque se otorga un presupuesto impresionante para partidos políticos, para campañas, para que no haya dinero raro en las campañas, para que no existan esas aportaciones al movimiento, ¿no? ¿Qué ha pasado? Apenas ahora, ¿no? Aportaciones al movimiento que son recursos de procedencia, quién sabe de qué, pero que vienen del pueblo, y pues el pueblo es narco y el narco es pueblo, etcétera. Entonces no sabemos de dónde venga. El tema es ese. Bueno, si tenemos dudas de dónde viene el presupuesto para un candidato, entonces liberémoslo como en Estados Unidos o en otros países donde, bueno, el que tenga más recursos para competir, pues que vaya a la campaña y que compita libremente con el recurso que sea y que cuando llegue al poder entonces cumpla con su obligación con la gente. En general, no tenemos representantes populares en las cámaras, Lilia. Tenemos gente allí que representa los intereses de aquellos que lo pusieron en la candidatura y que financiaron sus campañas. Entonces, ¿cuándo van a pensar realmente en el sector? Eso es algo que yo no me explico. Fíjate. Esa es la triste realidad. ¿Qué ganas de pegarle al trabajador? Por todos lados. Es la gente que menos tiene. ¿Qué ganas de estarle hurgando ahí a los 10,000, a los 20,000, a los 50,000 pesitos? Digo, ¿por qué ensañarse, pues, con la gente que más necesita? Acaban de bajar el tema fiscal, con la reforma fiscal, para que todos paguen impuestos, y la propuesta del gobierno federal es una tasa única de pagos de impuestos a todos los mexicanos, sin importar que tengas o no tengas ingresos. Ese es el objetivo ahorita de esta reforma. Acaban de plantear la reforma electoral para desaparecer el INE, ¿no? Digo, entonces, es una serie de reformas que más allá de la idea, yo creo que alguien trae sueños ahí. Vamos a suponer que se haga una reforma al INE, porque el INE es perfectible. Claro. En donde se pudieran tomar renglón. Esa reforma no debería entrar en el siguiente proceso. No debería. Porque nunca han sido así las reformas en ninguna materia, salvo en la penal y eso que de inmediato se dice. No debería. Que puede ser utilizado retroactiva, si no son se en tu beneficio. Se hace retroactiva si es en tu beneficio. Es correcto, en si es en contra, beneficio. No. Así es. Correcto. Bueno, pero es la única, pero todas las demás siempre se han hecho para la siguiente elección, para quitarle ese sello de que sean hechas a modo. Sí. Ahora les vale. Ahora no me importa si crees que es a modo, así la quiero, ¿no? Y volviendo al terreno de lo laboral, llama la atención, este fin de semana, el fin de semana anterior, pues, hubo desde el viernes muchas actividades en la Ciudad de México. Sí. El viernes se presentó Joan Manuel Serrat, el sábado hubo desfile de pan y circo, de alebrijes, el domingo de estos zombies, ¿no?, que vinieron a sustituir a nuestras hermosas Catrinas. Hubo una banda de alto poder de la Marina, alto no sé qué, con 200 bailarines, los globos aerostáticos, todo el circo. Y alguien pensó en que todos estos millones pagados, porque hay mucho burócrata ahí, claro, que le dicen vas a tal lugar, ahí está tu disfraz y ahí te van a maquillar. Y el de los disfraces gana y el que hace los maquillajes gana. Claro. Y son millones de pesos. Bueno, otros si no vas ya sabes que no solamente se te descuentan 3 días
sino a lo mejor hasta la chamba pierdes. Y otros son desempleados, chavos desempleados dispuestos a por un quinientón irse a disfrazar. Bueno, con el rey del cash ahí dicen que también el 10% del sueldo es obligatorio, ¿no? También, bueno, Entonces, se lo va de facto, denunciaron ¿no? Y si a la no vas, Delfina. pues, también Bueno, es normal. y alguien se percató de esto que tú dices, tasados todos. ¿Sí? El gobierno de la Ciudad de México se supone que compra un seguro para los usuarios del transporte, de los transportes públicos que dependen del gobierno, el metro, Sí. el del cablebús, el del metrobús, los camiones. A los taxistas se les exige un seguro Sí. para pasajeros. Bueno, pero este seguro tiene un monto. Las personas que iban en la línea 12 del metro, unos eran jefes de familia, Sí. dejaron 3 hijos huérfanos, o 2, o 5, una esposa, tal vez hasta una concubina con otro hijo. Iban madres solteras, que también dejaron pues con la Claro. abuela, 2 niños o 3. ¿Te parece que el seguro tendría que haber sido parejo? El pago de la aseguradora tal vez sí, hay una tasa, es una empresa, pero el gobierno no debió haberse dado ese lujo. Debió haber visto caso por caso para saber cómo garantizar la vida, la existencia de los sobrevivientes de esa tragedia Claro. y de todos aquellos que van a tener, que no están trabajando, que no les dan incapacidad porque no tenían seguro social y que tampoco reciben ingresos. Pero la señora dejó en manos de la señora esta fiscal, ¿verdad? Toda la operación y se sale. Y digo yo, ¿y quiere ser presidente y así nos va a hacer? A la hora que haya una conflagración de Pemex como las que hay cada semana, ¿verdad? Sí. ¿Qué? Si no se ocupan actualmente de todos estos huérfanos que ha dejado la pandemia, de todos estos huérfanos que ha dejado el crimen organizado, son millones de niños huérfanos. Y hay una ley que protege ese tipo de derechos. La Ley Federal del Trabajo contempla ese tipo de beneficios para los mexicanos. Si un familiar tiene seguro social, si el papá tiene seguro social, puede cubrir a los hijos y a la esposa y a su papá y a su mamá también, a sus padres, a los abuelos. Esa es una de las bondades del seguro social, de la Ley de Seguro Social, de los derechos laborales que están plasmados en la Constitución, pero no los hacen valer. La falta de conocimiento provoca eso también, Elia. Es decir, estas personas que estaban allí en el accidente, si iban a trabajar, les asiste el derecho a ser indemnizados. A ver, tú hay muchos derechos estás en la ley. gastando en todo esto. Estás- Te sientas a ver caso por caso. Y Marca en tu como caso, debe ser. ajá, Debe ser. tú, Eres beneficiario tu del Seguro papá Social. falleció ahí, es Ajá. beneficiario del Seguro Social, Te vas a asiste un tener derecho de una pensión. un derecho, una Claro, pensión, claro, qué tal y tal. Nada claro. más que dejaste 3 hijos de 3, 4 y 5 ¿Le años. corresponde una pensión también? Que no te va a alcanzar, hombre, no es el 100%, Depende no te va a alcanzar. Entonces, tú le puedes decir perfectamente a la viuda, el Estado se va a encargar de las becas de esos niños y lo otro es para que coman. Ah, Esos bueno, son programas a eso es sociales. a lo que voy. Pero esos son programas sociales. Yo he hablado de un Para derecho eso es constitucional. para lo que sirven los mentados 20,000 millones que dice De la programas Torita, sociales. ¿verdad? Sí. Que no tiene ni siquiera la más remota idea de lo que son 20,000 millones. Sí, no tiene idea. Y dice que son para los programas de bienestar de Guerrero. No ¿De puede dónde ser. los va a sacar? Pues nomás que los saque de la amapola. Porque de impuestos está canijo en un lugar a Donde donde no hay Acapulco ingresos. ya no es Acapulco. No, ya no. Lamentablemente Entonces, por la y inseguridad. dice, ay, yo le reconozco al presidente 20,000 millones de pesos para los programas de bienestar. Que no mienta, Chilón. Pues es que es lo que decíamos la vez pasada, ¿no? Ahora, ¿qué El no hay en cinismo y la ley? mentira. Hay un renglón para la mentira, para castigar a quien te miente, Claro. a quien te está defraudando. Claro que hay está contemplado en la ley. Nos El vamos al prevaricato, corte por y ejemplo, ahorita es un regresamos. delito que nadie denuncia contra las autoridades corruptas, por ejemplo, aparte del acto de corrupción, aparte de corrupción. Nos vamos al corte Sí, y claro. ahorita volvemos. Adelante. Gracias. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Y en esta esquina, Entusiasmo, entrega,
responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo, porque los logros van de la mano con el servir a la gente. Kekegi. Quintana Roo vive. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Pues nos quedamos con el prevaricar. Es un delito, el prevaricato es un delito que comete un servidor público, específicamente un juez, a la hora de impartir justicia. Y es un delito que tiene como objetivo castigar al impartidor de justicia que viola los derechos de una víctima o de un imputado en el proceso penal. Hoy le llaman, algunos denuncian fraude procesal, pero eso es parte de un procedimiento. El prevaricato es cuando un juez específicamente sabe que está violando la ley, sabe que está violando derechos y aún así sentencia en contra de la víctima o en contra del imputado, violando la ley, violando los derechos. Y pocos denuncian esas autoridades. Difícilmente pues sí, camine así. ¿A dónde la tienes que denunciar? ¿Al Consejo de la Judicatura? Bueno, eso es una queja ante el Consejo para la posible destitución, pero no solamente ahí, también ante la Fiscalía General del Estado, por eso, también ante la Fiscalía General de la República, también ante la Contraloría del Estado. O sea, hay varios que desconoce la ley y que solito se quería ampliar el mandato, sí, ¿verdad? Quería, entonces, sí, que es inconstitucional y que afortunadamente pues, no se logró. Salió con que
No, bueno, pues primero voy a cabildear. Pues ¿y qué ibas a cabildear si te están diciendo que no se puede? La ley dice que no se puede, es correcto. Bueno, y entonces el señor Duro Hidalgo. Aquí estábamos hablando también de otro tema. Me decías tú de que era mejor el sindicalismo. El tema de los sindicatos, mira, ¿cómo estaba? Yo sostengo. Espérame tantito. A ver. Hay de corrupción sindical a corrupción sindical, aunque ambas sean corrupciones. Tenemos un ejemplo muy claro. El sindicato de Pemex, en poder de la quina, a quien tantos odiaron. Lo cierto es que el sindicato era un sindicato muy fuerte. Ese sindicato pagaba magníficos salarios. Cualquiera no se peleaba por ser elevadorista de la torre de Pemex. Y un buen contrato colectivo de beneficios. Un magnífico contrato colectivo. Tenían sus tiendas de descuento perfectas. Tenían ya sus propias ganaderías en donde surtían la carne de sus tiendas. Por eso era tan barata. Tenía fábricas de zapatos. Tenía, yo tengo, por ejemplo, en tu casa, una televisión de las primeras que armaron los del sindicato. O sea, fabricaban en la zona de carpintería el mueble, compraban la pantalla y hacían televisores pues para lucirlas en una sala. Claro. No eran cualquier televisión. La CTM lo único que intentó Fidel fue una fábrica de bicicletas que la tronó. Porque pues en México no estamos acostumbrados al uso de la bicicleta. Pero el sindicato de Pemex era muy exitoso y tenía poder político, poder económico y obviamente un poder de protección a la clase trabajadora. Dicen que la quina era muy corrupto. No es cierto, porque si tú visitabas la casa de la quina, que ocupaba 3 lotes, pues sus oficinas eran un gran salón con una banca como de las de iglesia, de madera pegada a la pared, una gran mesa de trabajo, a donde la tenía llena de cornflakes, chocomil, de todo, con las propuestas para fabricarlas ellos, un escritorio también saturado de papeles, y una sala de espera que era un pasillo angosto, con una imagen del Papa de fondo, y unas banquitas de madera para sentarte, nada que fuese lujoso, pero desde ningún punto de vista. Yo estuve muchas veces ahí y le decía yo, lo de Barragán, lo de Las Vegas, todo eso. Y decía, oiga, ¿usted sabe de dónde salieron estos muertos de hambre? ¿Usted sabe lo que sienten? Ellos creen que lo que se están gastando es mucho, y a lo mejor muchos mexicanos también. Y es el 1% de lo que se gasta cualquier ricachón en Las Vegas, hombre. Cualquier artistita de quinta. Nunca habían traído reloj. O sí les gustan los de Orote. Trabajan mucho. Muchísimo. Entonces, bueno, ahí tienes una corrupción que no estaba encabezada por el líder, Eso sí te lo digo porque además murió muy jodido. Una casa que tenía en Cuernavaca, me pidió que la ofreciéramos en venta porque no tenía dinero para seguir pagando su estancia cómoda en el reclusorio. Él también tuvo que pagar porque lo tuvieran en una celda solo. El restaurante a donde le mandaban la comida porque era vegetariano, ¿sabes que lo clausuraron solamente por mandarle la comida? Me imagino. Bueno, o sea, un sinnúmero de situaciones de estas. Y otra es la corrupción de Romero Deschamps. Claro. ¿Sí? El líder con yate, con condominios, con hijos presumiendo relojes de oro, vacaciones, sus departamentos aquí, sus propiedades aquí, su notaría aquí. O sea, un sujeto corruptísimo que ha perdido toda esa base trabajadora porque ha permitido que le recorten personal el que quieran. ¿Tú te imaginas a la quina que no hubiese luchado porque los trabajadores que estaban en oceanografía, los que están en las plataformas, tenían que integrarse a su sindicato? Debieron. Si es un sindicato nacional de trabajadores petroleros. De la industria. ¿verdad? Sí, de la industria completa. Sí. Entonces, ahí tendrían que estar afiliados. Y no lo están. Nunca peleó un solo contrato con nadie. ¿Sí? Estuvo dispuesto al Pemesgate, que por cierto, ni siquiera entregó los 1.500 millones. Entregó 650 y lo demás se los repartió
junto con su cuate que dejó ahora de líder, el que era su tesorero. Hay una gran diferencia, acabó con todo el ganado, con los caballos pura sangre, con todos estos que eran inversiones que tenía la quina en favor de los trabajadores. Y qué bueno que haces esa diferencia, Lilia. Ahí está la diferencia en un mismo sindicato. Es muy importante porque exactamente liderazgos a liderazgos, pero la ley es una. Y el tema ahí también cuenta mucho porque cuando no hay el conocimiento pleno de cómo usar la ley para defender los derechos y te vas por un lado que ya no aplica, o sea, que ya no procede, la ley va evolucionando también, va cambiando, se va actualizando. Yo siento que es importante que los liderazgos sindicales se mantengan. Yo prefiero líderes así, mediocres como tal vez podamos decirle, luchando por los derechos laborales, que un escenario donde no hay derechos. Pero Romero de Chávez no lucha por nada. En un lugar donde no, bueno, ese es un ejemplo del mal liderazgo sindical, pero hay líderes sindicales buenos en el país, que sí luchan los líderes de los verdaderamente por los derechos ejemplo, laborales. Eran muy fuertes. Hay contratos colectivos muy buenos, en el caso de Telmex, por ejemplo, ¿no? Que tiene un contrato colectivo muy bueno para sus trabajadores. Es decir, hay liderazgos en el país todavía que sí tienen como base fundamental la lucha de los derechos laborales de los trabajadores sin enriquecerse con la lucha. Entonces, me parece que también es importante proteger ese liderazgo. A ver, dime tú, más allá de las ¿qué personas. piensas de la huelga de casi 3 años de Notimex? Dime tú, ¿en dónde está parada la secretaria del Trabajo? La señora directora, que fue una magnífica redactora, una magnífica corresponsal, y que sigue cobrando, y que sigue teniendo la agencia de noticias un presupuesto, cuando no emite una sola noticia, porque están en huelga hace casi 3 años. Han perseguido a la lideresa del sindicato, exigiéndole que renuncie, de una manera brutal, así amenazarla a ella, a su familia, y no se resuelve una huelga en un medio de comunicación del Estado. ¿No es esa la mayor incongruencia de lo que tenemos en el presente? Y hay muchas huelgas en el país así. Hay muchos organismos del Estado que están en huelga y que no se han resuelto a nivel local, a nivel nacional, a nivel... hablábamos, por ejemplo, de un líder sindical en Quintana Roo que tuvo que ampararse porque el mismo gobierno del Estado le negó la toma de nota. Cuando hay una autonomía en la defensa de los derechos laborales. ¿Quién es? El Sindicato de Trabajadores del Gobierno del Estado, el SUTAGE, por ejemplo, que los trabajadores lo eligieron y sin embargo el gobierno no le dio la toma nota y se fue al amparo y ganó el amparo y tuvo que ejercer su liderazgo. Y tenemos a Delvia Alvarado hace 20 años liderando el sindicato, que dices, ¿y de dónde, corazón, tanto conocimiento? Y habría que evaluar muy bien los resultados de esa lucha. Podríamos demostrar los resultados de nuestra lucha en la industria de la construcción. No existía la Secretaría del Trabajo, lo logramos. No existía la Comisión de Seguridad y Higiene, lo logramos. No existían varias reformas a nivel estatal que se lograron gracias a una lucha de los trabajadores de la construcción. No había inspección en las obras, se dio facultad a Protección Civil para vigilar obras. No existía el tema de la asistencia sanitaria en COFEPRIS para los trabajadores, se logró, etcétera. Hay un sinfín de reformas o de luchas que se lograron a pesar de que la ley en Quintana Roo no se aplicaba al 100%. Te hablo del 2005 a la fecha. O sea, hay liderazgos que sí han dado resultados y otros que son para mantener el nivel, el status quo de esa organización. Hablando de los sindicatos de los ayuntamientos, donde el objetivo es la gobernabilidad de los trabajadores, no que crezcan los beneficios de esa clase trabajadora. No, entonces, ni tampoco que crezca la plantilla. Han dejado... No, por supuesto que no, no conviene. Que les corrieran a todos los de parques y jardines. ¿Verdad? Con la figura de empleados de confianza. Que les curiosamente con la contratación de empresas, ¿no? Claro, también los del servicio de limpia. La entrega de la paramunicipal, ¿no? Que es una facultad municipal que se le dio a los ayuntamientos para la recoja de basura y que se pueda subcontratar o concesionar la recoja de basura. Y no solamente la recoja de basura, también el mantenimiento de las luminarias público que se concesiona en empresa privada, en fin. Pero esas son facultades que el ayuntamiento tiene. Por eso, ¿no? Pero son facultades que debieran de derogársele. Que si hubiese un buen sindicato, le dice, a ver, los derechos ¿me de los los quieres pasar? Bueno, pues los vas a pasar a todos, no me van a cobrar un nuevo contrato colectivo de trabajo. Y el contrato lo voy a firmar yo. Claro, con la empresa. Claro. Pero nada. Es que vuelvo a repetir, las reformas que han planteado los diputados federales, el origen de todo este problema es qué tipo de legisladores tenemos. ¿Con qué capacidad, con qué preparación llegan? Hoy tenemos legisladores que están de tapete.
no hacen nada más que recibir la línea con todo y errores de ortografía y así la aprueban la ley. O sea, es impresionante, ni siquiera la leen para decir, oye, pues que cámbiale por lo menos el tipo de letra, ¿no? Van así nada más y aprobado. Entonces es tremendo. Ya vivimos esto en el pasado, cuando también nada más era levantar la mano y aprobar lo que diga, sí, señor presidente. Así estamos ahorita, esta legislatura, y estas reformas que todavía vienen en materia fiscal, en materia laboral, en materia de seguridad pública, en materia de amparo, no, en materia penal, esto se va a poner todavía más interesante y lamentable, porque no tenemos en el corto plazo una organización que compita contra esta estructura electoral que ha crecido mucho y que tal pareciera que traen una sola agenda, una sola, no la de los mexicanos, y que están imponiéndola en todos los estados y a nivel nacional. Ahí vemos al secretario de Gobernación dando línea en la máxima tribuna de los congresos estatales. ¿Cuándo había visto eso? Que el secretario de Gobernación hombre, asuma pegándonos un susto con lo de que un militar puede llegar a la presidencia. Bueno, ya lo están diciendo. Sí. Ya lo están preparando, que un militar presidente, y lo decíamos la vez pasada, imagínate un secretario, un ministro militar, ¿no? Por ejemplo, ahora ya se fueron más un para arriba. magistrado militar, y al rato pues tendremos todo militarizado, ¿no? Y con todo respeto a los militares, porque mi respeto es para su esfuerzo, pero ellos tienen, dijimos la vez pasada, y lo dice la ley, una función, la defensa de la soberanía de nuestro país. Ahora, ¿qué nos toca hacer como ciudadanos? Leer, informarnos, capacitarnos, claro, y a veces estar de acuerdo hasta con quienes nos caen mal. Pues sí. A mí me cae mal, por ejemplo, Diego Fernández de Ceballos, y te voy a decir por qué. Pero ya lo dijo muy claro, yo no sabía que el señor Luis Crescencio Salazar dejó de ser militar para convertirse en militante, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Sí? ¿Qué tal? Sí. ¿Qué tal? Y dices, así está ahorita. Dieguito, me caes muy mal, pero ¿qué razón tienes? Es la verdad. Hoy tenemos un ejército literalmente haciendo campaña en favor de Morena y a favor de la agenda de López Obrador, cuando debería estar dedicado exclusivamente a una función que es defender la soberanía del país. Una institución 100% institucional, que no esté al vaivén de los escenarios electorales o a los caprichos de un presidente en turno, que va a salir en 2 años. Eso es falta de visión de Estado también. Eso siempre estuvo fuera de la visión de los militares. Ellos estaban, es por eso estuvieron con los panistas, porque estaban con el pueblo de México. Con el país, con la soberanía de la nación. Mientras estos señores no dañaran al pueblo, a su soberanía, le declararan una guerra a otro país, el ejército nada por se el mantuvo estilo, ahí estabas. Entonces, lamentablemente ahorita tenemos un escenario en donde tal pareciera que la famosa transformación que ellos impulsan tiene como objetivo arrodillar a todos los poderes del Estado, alinear a todos los poderes del Estado y acallar las voces opositoras para imponer una dictadura perfecta como la que se tuvo hace unos años atrás con otro partido. Y entonces regresar a aquella famosa frase de que ¿qué horas son, señor presidente? Pues la hora que usted diga. Sí, pero te voy a decir una cosa. Creíamos que estábamos muy mal cuando la verdad, estamos ahora peor. Bueno, y podemos estar todavía peor. Porque esto es el principio. No, ya es que ya lo dijo López Obrador. Lo bueno es lo malo que se va a poner. Y ya vaticinó diciendo, la transformación va a seguir aunque yo no esté. O sea, el señor ya está diciendo lo que va a pasar. ¿Cómo lo sabes? Si tú no sabes ni quién va a ser candidato de la oposición, pero a menos Batra, que él lo ponga, ¿no? Un hombre muy respetado en la izquierda, ya dijo, esto no es ni de izquierda, ni transformador, ni de cambio. No, tampoco. Esto es otra cosa, es un autoritarismo. ¿Y sabes qué nos preocupa muchísimo? Y lo hemos analizado en el colegio con los colegas, la falta de una visión de parte de la sociedad completa de lo que están integrando a nivel nacional. Es decir, no tenemos hasta este momento claro el escenario de lo que está haciendo este gobierno, o sea, hacia dónde vamos, cuál es el fin, cuál es el objetivo. En otros gobiernos ya traías una película, ¿no? Decía, bueno, estos van a hacer esto, ¿no? Te preparabas para eso. Pero aquí no, es impredecible, cada mañana es impredecible lo que el presidente decide. Y eso es lo más grave para todos los mexicanos, de no saber la agenda que nos van a recetar el día de mañana, o hoy mismo en la tarde. Y con estas reformas dejan abierta la posibilidad de que el presidente haga lo que quiera con nuestros derechos fundamentales, con nuestro dinero, ¿no? Porque ahora, pues ya en el ramo 33, por ejemplo, como no se ejerce, se va a la bolsa del presidente. Como no se ejercen los presupuestos, se va a una bolsa y entonces queda discrecional y se reparte como quieren, ¿no? Lo que consiguen ahí en el instituto para robarle al pueblo lo robado, bueno, el instituto Chucho el Roto. Impresionante, ¿no? Ya les robaron también, ¿no? Por cierto. Ya también. Ya hay una denuncia ahí de robo, ¿no?
No, me parece que es muy lamentable y yo sí creo que debemos hacer una reflexión profunda, Lilia, de qué vamos a hacer los ciudadanos dentro de año y medio. Ya estamos en el proceso interno de elección de candidatos a nivel nacional, ya hay aspirantes a la presidencia de la República recorriendo el país, violando la ley, violando los derechos, violando la equidad, violando todo, pintando bardas por todo. Es impresionante cuántas bardas hay pintadas de todos lados. ¿Quién sabe presionando de dónde, al sector empresarial para que se arrodillen también y puedan financiar estas campañas. No, pues ya ves que ya se están haciendo del dinero de los braceros, hombre. Bueno, sí, ese es Esas son las cuentas. Y el del Fondo de Ahorro para el Retiro. Todavía viene la propuesta de reforma para que... Y la señora que está al frente del Banco de México está ahorita dándonos a tole con el dedo, siguiendo lo de las altas de interés de los Estados Unidos, etcétera, para que después ella y los otros 3 consejeros que tiene el presidente voten en favor de la utilización de las reservas internacionales. Y no dudes que nos receten una devaluación el próximo año, ¿eh? No lo dudas, que en una de esas va a estar impresionante. Pero bueno, lamentablemente ese es el pueblo, el gobierno que eligió el pueblo y hay que pagar el costo de esa decisión. Que eligieron 30 millones porque otros 40 no votaron. Sí, bueno, también la omisión nos tiene en este escenario. Y habrá que, bueno, no 40, como... Porque los 120 millones de mexicanos. No, sí, pero el padrón electoral era de 90. Ah, es correcto. Y son 30, y luego los que votaron por otros partidos, etc. Yo tengo mucha confianza en los abstencionistas. Ojalá. Como son el número mayor, si salen a votar, se nos acaba esta pesadilla. Yo esperaría que los ciudadanos evaluemos bien cómo estamos ahorita, hacia dónde vamos, y que puedan realmente participar, porque el abstencionismo nos ha pegado mucho, y se ha promovido el abstencionismo, ¿eh? Claro. Se promueve. ¿Cómo se promueve? Con violencia, intimidando, amenazando, generando temor. No vayas a votar porque se va a una balacera. Entonces, pues a ver, ve la gente lo no que participa está ahora saliendo de lo hackeado de Guacamaya, es una total violación de todas las leyes. Impresionante. De todas. Si los Estados Unidos habían dicho que el 30% de nuestro territorio estaba dominado por la mafia, lo que ellos han capturado de la investigación de los servicios de inteligencia de la Sedena, no, el 30% es lo que está libre de la delincuencia, es más del 70% en poder de la delincuencia. Ya con eso tenemos... Lo decías el otro día, ¿no? Hay que ver quién gobierna este país, si los militares o el presidente. Entonces, o la mafia, como tú decías. O en este caso el poder el crimen organizado, que es lamentable y que no podamos hacer nada y que no podamos acudir a ningún lado, porque resulta que si te vas a quejar con la autoridad, pues también está coludida. Y entonces, ¿qué sigue? También, porque además este hackeo también demuestra la colusión entre... Y además detectada por la defensa. Algo anda mal ahí. Autoridades estatales y municipales. Y bueno, pues tenemos a Evelyn y su papá, el suegro de la Evelyn metido con el cártel Jalisco Nueva Generación. O los mandos policíacos de Tabasco que nombró Adán Augusto. Los mandos policíacos de Tabasco, el Pollo Gallardo, la llegada de Durazo, y su liga con el cártel de Sinaloa, la de Américo Villarreal. Qué barbaridad. Al final yo creo que la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada fue necesaria. Hay una cuestión que debiésemos tener muy clara. No se trata de la lucha contra el traslado de las drogas a los Estados Unidos, la verdad. No se trata de eso. Se trata del control, de que seas tú el que marque cómo deben operar todas estas agrupaciones delictivas. La contención como gobierno. No, ni siquiera contenerlos. Los Estados Unidos son los que tienen sus 30 millones de adictos. De consumidores. A ver, quiero ver qué van a hacer si no reciben la droga. Van a andar como locos. Claro. México es la frontera por donde se les pasa el 90% de esa droga. Aquí tenemos a la DEA. ¿Qué hacen los Estados Unidos? Tragarse al pez que dejaron engordar para quitarle toda su lana, ¿no? Así se la ha quitado al Chapo, se la van quitando a todos. Primero los dejan engordar y luego los despluman. Acaban de, por cierto, ¿cómo se llama? De enviar a extraditar a uno de los narcos también, ¿no? Pero atrapado por la DEA en Cuernavaca. Cierto. Y no dicen que la DEA no. Ahora, te digo, ¿la DEA qué es? Es de administración de la droga.
Ya. No es del No la combate combate. a la droga. No, por eso el FBI no se les acerca, ¿eh? Ustedes son otra cosa. Sí, claro. ¿eh? Aquí nunca dice combatir a la droga. Ok. Tan es así que para limpiarse la cara otorgaban aquellas certificaciones vergonzosas. Sí, A ver si los demás que países luchaban. estaban. ¿Tú me quieres decir si en Estados Unidos hay una cadena de hospitales públicos o de clínicas de rehabilitación de drogadictos? No hay ninguna. ¿Hay algunos anuncios permanentes de prevención? Tampoco. Las manifestaciones ahora de los padres de familia contra el fentanilo, estaban los papás con la foto del hijo aquí que se les había muerto, exigiéndole a las autoridades que frenaran el fentanilo, no la droga, no la mota, no la coca, no la heroína, no, el fentanilo los está matando. Impresionante. Entonces, pues como me decía tanto Vasconcelos como también Cuello Trejo, mentiríamos si dijéramos que no conocemos a los líderes de los cárteles. Claro que los conocemos, claro que hemos hablado con ellos y claro que se les fijaron reglas. Y en el caso de Cuello Trejo me decía, estos y estas son tus tareas a cumplir si quieres seguir vendiendo tu porquería, ¿verdad? Pero si te sales de esto, te agarro. Había una contención, había un control. Había un control real. O sea, estás diciendo que en este gobierno de plano no hay... No controlan a puedes nadie. extorsionar, Ni ellos mismos. nada de que vendas piso, ni de que trafiques con trata. Lo tuyo es vender tu porquería. Había una autoridad. La vendes. El último gobernador setemista que tuvo Sinaloa, cuando yo lo voy a entrevistar, me dice, pues fíjese que yo he inaugurado escuelas que no construí, caminos que no hice, pero resulta que cuando yo llego aquí, vinieron unos fulanos a decirme que ellos eran los de la siembra de marihuana y tenían no sé qué, y les dije, no, yo no hablo con ustedes, a mí tráiganme a sus jefes. Si llegaron unos gringos que yo ni sé si eran sus jefes o no. No puede ser. Pero lo único que les dije es que un cigarro aquí no me vendían. De película. Aquí en el estado yo no quería ver un solo gramo de su porquería, que la sacaran todas y la tenían vendida, y si no, que se fueran junto con ella. Y dinero ni para los policías ni para nadie porque no se iban a meter con ellos. Entonces, yo la verdad nunca tuve problema. Aquí nunca vendieron. En mi estado nunca se vendió droga. Que la sacaban toda, la sacaban toda, ajá. Y de repente mi secretario me decía, oiga, tenemos estas y estas inauguraciones. ¿Y cuándo construimos eso? No, usted no las construyó, fueron sus amigos. Ah, bueno, vamos. ¿Qué tal? No puede ser. No, sí es. Pero ese es el control. Bueno, sí, o sea, esa es la droga que mandaban a Vietnam, que mandaban a que consumían en Estados Unidos. Y bueno, mientras no me envenenen a los míos, es el tiempo en el que lo que teníamos de drogadicción eran los chamacos que olían cemento, hombre. Y los levantaba la policía y les daba una catiza y les quitaba las ganas. Se respira ingobernabilidad en nuestro país. Totalmente. En todos lados. El temor, la angustia, la ansiedad, la incertidumbre, la preocupación. Es impresionante. No hay gobierno. Pues con estas historias nos vamos, ¿no? Pues... ¿Qué te puedo decir, Celia? Porque hay Gracias muchas. por el espacio. No, la verdad es que hay muchos temas que tocar, pero me quedo con la reflexión que debemos hacer todos de seguir luchando, de no bajar la guardia y que de una u otra forma debemos recuperar ciertos liderazgos que eran necesarios para contener esta ingobernabilidad. Por eso había orden, había estructuras, había sectores, por eso estaba dividido el poder, se repartía en varios sectores de la sociedad, no estaba de gratis. Hoy cuando revuelves todo, cuando ya no hay sectores que contengan, ingobernable. Es ingobernabilidad. Entonces le pegas a estructuras. 4 sindicatos en una empresa. A ver, ahora ya no se vale. Tiene que ser física la votación, ¿no? Claro, y bajo una urna transparente de los trabajadores para que haya una votación. 1,5 millones de los que comprenden el CENTE. No, pues es absurdo. Junta materialmente, a los 200,000 que le quedaron a Pemex. 130 contratos en obras chiquitas donde hay 15 trabajadores. Y en espera de que el Centro Federal diga, bueno, vamos a hacer una asamblea con 15 trabajadores en una obra que dura 3 meses la obra, 3 meses, y te radican la cita para 6 meses y cuando llega resulta que ya la obra ya ni existe porque ya la viven, ya no hay obreros ahí.
Es absurdo, ¿no? A veces se nos olvida que los legisladores deben ser personas que sí conozcan la estructura de la sociedad, que de verdad estemos representados todos, no solamente una línea. Hay que tener cuidado con los electores, con la elección cuidado. Y con los candidatos. ¿Qué tipo de poder legislativo tenemos hoy en Quintana Roo, por ejemplo? No, hombre, un legislativo local que se alinea con un aspirante que debió haber renunciado ya, porque si quiere ser presidente de la República debió renunciar ya al cargo de secretario de Gobernación y no usar al secretario de Gobernación como un trampolín electoral para arrodillar a los congresos locales y alinearlos. Y ahí tienes el Congreso de Quintana Roo de rodillas ya ante el secretario de Gobernación. Pues ahí está, ya ves que solamente le susurró ahí al oído algo a Lalito, ya ves en qué acabó. Pues lo doblaron, ¿no? Lo doblaron completito. Ahora sí que... Por eso hay que tener cuidado con los actos del pasado para que no nos avergoncemos en el futuro. Como diría el vulgar del Paco Ignacio Taibo, ¿verdad? Con lo de la dobladita. ¡Qué horror! Muchísimas gracias por el favor de su atención. Y si nos lo permite, bueno, estaremos de nueva cuenta el próximo viernes. Gracias. A la orden. Muchas gracias a ti. Buen día. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas.